Amigos de Movimiento GT, tenemos urgente video por parte de la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera. En esta ocasión se encuentra con autoridades del ministerio ante el lanzamiento de la Comisión Internacional contra la Violencia Sexual. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Señora Vicepresidenta de la República, señora representante de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, señora subsecretaria de SBET, señores ministros, viceministros, secretarias, autoridades que representan a diferentes instancias que son aliadas de los esfuerzos del Estado en materia de prevención y abordaje de la violencia sexual. Queremos agradecerles desde la SBET también su presencia y el ser partícipes de este día que, como lo referían, marca también un acto importante en los esfuerzos de país en este tema. Queremos compartir que la violencia sexual es una grave transgresión contra los derechos fundamentales de las personas. Es un problema social que ocasiona que las víctimas muchas veces, además del daño físico y psicológico, la estigmatización y amenazas del agresor, tenga lesiones que muchas veces transcurren muchos años y son difíciles de reparar, y eso constituye un reto para nosotros como país. Hablamos que la violencia sexual es un fenómeno social, siendo que no existe una explicación del por qué alguien abusa de una posición de poder o influencia para cometer los delitos de violencia sexual contra niños, niñas o adolescentes. De acuerdo a datos a nivel nacional, la niñez y la adolescencia en el país es la más vulnerable y principalmente por su círculo más cercano y en muchas de estas ocasiones por su propia familia. No debemos ocultar el fenómeno de la violencia sexual, más bien debemos articular acciones interinstitucionales y contundentes como país a nivel de autoridades para avanzar en los esfuerzos y acciones a nivel nacional. Una vida libre de violencia sexual es un derecho humano fundamental. Se ha reflejado que las sobrevivientes de violencia sexual enfrentan obstáculos severos para acceder a la justicia. Dichos obstáculos incluyen estigma social asociado con delitos de violencia sexual y, en varios casos, el desconocimiento de sus derechos, la inaccesibilidad a instancias y mecanismos judiciales. Desde la instancia coordinadora que se creará este día, trabajaremos juntos en la prevención primaria de la violencia sexual, combatiendo los factores de riesgo en los niveles, contextos, en el ámbito individual, comunitario, departamental y nacional. Fortalecer el abordaje integral y la prevención de la violencia sexual requiere una acción colectiva entre diferentes sectores, muchos de ellos representados este día. Por ello, este acto representa un paso más que refleja el compromiso de las actuales autoridades de gobierno desde la Vicepresidencia de la República a través del SBET y sin duda de todos los actores a quienes se ha extendido la invitación a sumarse y que están presentes este día, y otros que a nivel local estamos seguras de su compromiso inquebrantable en el abordaje de la violencia sexual. La prevención de estos delitos debe ser un compromiso para todos los estados. Queremos compartir también que para la implementación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional, es clave la implementación de estrategias como las que se derivarán a partir de esta CIPS. Según datos publicados por el INE, al año 2022 se registraron más de 3.069 personas agraviadas por delitos de agresión sexual y más del 84% de ellas corresponde a mujeres. Y el 72.4% de los agraviados fueron remitidos al INASIF para evaluación médica. Desafortunadamente, también debemos decir que no se registran todos los casos de violencia sexual, ya que muchos de hechos violentos no son reportados a las autoridades y las víctimas también, en algunas ocasiones, temen ser juzgadas o humilladas, dado que estos actos atentan directamente contra su integridad. Desde la CIPS trabajaremos interinstitucionalmente para registrar estadísticas confiables que permitan ser fuente para la formulación de estrategias de prevención y abordaje integral para las víctimas de violencia sexual. Estamos conscientes que debemos reducir la brecha de la impunidad a través del fortalecimiento de resultados de investigación. Les invitamos a todos quienes nos acompañan este día
a continuar realizando esfuerzos conjuntos y que en equipo podamos transformar los estereotipos sociales que normalizan la violencia contra la niñez y la adolescencia, asimismo que normalizan muchas veces los embarazos en niñas y adolescentes. Tenemos la tarea de fortalecer el trabajo en equipo para fortalecer el acceso a la justicia a las víctimas y a sus familias. Existen muchos desafíos en el país, entre ellos, como ya lo referíamos, el acceso a la justicia y la reparación, que incluye muchas veces cambiar desestimaciones de la investigación y la debida diligencia de casos de violencia sexual y, al contrario, tener un mayor número de sentencias por estos delitos y la reparación efectiva a las víctimas. Desde el equipo de SBET reiteramos el compromiso de avanzar juntos en la prevención y abordaje de la violencia sexual. Muchas gracias. Invitamos a la representante de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, señora Elizabeth Bayer, quien dirigirá unas palabras a los presentes. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias. Me da mucho gusto poder formar parte del lanzamiento de la Comisión Interinstitucional contra la Violencia Sexual. Es un honor para mí expresar en esta ocasión nuestra colaboración con el Estado de Guatemala. Quiero destacar especialmente el compromiso demostrado por las entidades responsables de impulsar la prevención, atención y protección a grupos vulnerables, como lo es la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. La creación de esta comisión marca un hito importante en la lucha contra la violencia sexual y confiamos en que contribuirá significativamente a la protección de los derechos y la seguridad de la población, en especial a los niños y niñas. Desde este espacio, les invito a mantener y fortalecer este compromiso y la responsabilidad inherente en la labor de la Comisión. Esa es una valiosa oportunidad para colaborar de manera conjunta en la lucha por la reducción y erradicación de la violencia sexual y la prestación de servicios integrales para responder a las necesidades de los sobrevivientes de violencia sexual. Es un privilegio para mí y mis colegas formar parte en este proceso. Felicitamos a la señora vicepresidenta Karin Herrera por su iniciativa y visión para hacer posible esta comisión, y a la señora secretaria ejecutiva Denisa Ramírez y a su equipo de trabajo por la organización y seguimiento. Muchísimas gracias. Cedemos en este instante la palabra a la señora vicepresidenta de la República de Guatemala, doctora Karin Herrera. Señora Denisa Ramírez, secretaria ejecutiva de SBET, señora Paola Arguijo, subsecretaria de SBET, señora Elizabeth Bayer, representante de la Embajada de Estados Unidos, ministras, ministros, viceministras, viceministros, secretarias y secretarios, organismos internacionales y sociedad civil presente, invitados especiales, muy buenos días. Hoy amaneció muy iluminado y con sol. Y este puede ser un día que nos llene de esperanza. Hoy nos reunimos acá para abordar un tema de suma importancia para la vicepresidencia, para los que somos miembros de este gobierno. La creación de una comisión dedicada a combatir la violencia sexual. En este país donde se tienen día con día
noticias lamentables al respecto y que también sabemos que hay un subregistro. Hay muchas voces que aún no escuchamos. Esta iniciativa refleja un compromiso con la justicia, la dignidad de quienes han sido víctimas de violencia sexual y también un compromiso con la seguridad de las personas. Nos encontramos ante un desafío sin duda significativo, pero que tenemos que afrontar. Y también ante la oportunidad única de marcar la diferencia, de empezar a transitar una vía diferente, de empezar a construir un camino diferente. La violencia sexual es un problema que afecta a las personas de todas las edades, géneros y orígenes, y especialmente afecta a niñas, niños, adolescentes, mujeres. Se manifiesta de diversas maneras, desde el acoso, de cual es día a día en muchos lugares y rincones, hasta el abuso y la agresión, dejando tras de sí una estela de dolor y trauma en quienes lo viven. Las estadísticas son alarmantes. Detrás de cada uno de esos números, de esa cifra, hay una historia que merece ser escuchada, una historia que merece justicia. Nuestra comisión tiene la responsabilidad de escuchar esas voces y actuar, y animar a esas voces a ser escuchadas, a que no se queden en silencio. No solo estamos aquí para documentar casos, sino también para educar, prevenir y, lo más importante, para proporcionar apoyo a las víctimas. Debemos garantizar que tengan acceso a recursos, asesoramiento y principalmente a justicia. Que, como muy bien lo explicó Danisa durante su intervención, que cada vez sean menos los desistimientos y cada vez más ese acceso a la justicia, esas sentencias que reparen en cierta medida ese dolor y trauma. Debemos dar ese paso, y al crear esta comisión nos comprometemos a no ser meros espectadores, a no ser solamente observadores o quizás hasta indiferentes frente a esas cifras, sino que nos vamos a convertir en agentes activos de cambio, paso a paso, pero agentes activos de cambio. La violencia sexual no es solo un problema individual, es un problema social. Afecta no solo a víctimas directas, sino también a familias, amigos, comunidades. Por eso, nuestra comisión debe trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil y expertos en salud mental, en fuerzas del orden y en autoridades de justicia. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos avanzar, podremos erradicar este tipo de violencia, de delito. Nuestro objetivo es claro: crear un entorno en que la violencia sexual no se normalice, no quede en el rincón de la indiferencia. La violencia sexual no debe tener lugar, y a eso es lo que estamos dando el paso al frente este día. Para ello necesitamos mucho coraje y determinación para acompañar a las víctimas y para que ellas también tengan coraje y determinación y fuerza para llegar al fin de ese camino que les permita el acceso a la justicia. Debemos estar dispuestos a cuestionar esas actitudes y comportamientos que se perpetúan y hasta se normalizan. Debemos fomentar el respeto y la igualdad.
debemos dar a conocer a las personas que tienen derecho a una vida digna en cualquier área, en cualquier rincón del país. Y debemos asegurarnos de que aquellos que cometen esos actos de violencia rindan cuentas, que sean llevados al sistema de justicia y que se haga justicia. En conclusión, la apertura de esta comisión es un paso sumamente importante hacia el futuro más seguro y justo, y ahí necesitamos el compromiso de cada uno de los que estamos acá y de los que no están acá. El proceso no será fácil, pero así podríamos garantizar un futuro más seguro y justo. Requerirá de tiempo, de esfuerzo y sobre todo compromiso y mucha responsabilidad. Estoy segura de que juntos lo vamos a lograr. Agradezco a cada uno de los que están acá, a los que no están acá y han participado, por esta participación y apoyo. Y espero con entusiasmo ese trabajo que tenemos por delante, porque el resultado será importante para aquellas que aún no tienen voz, para aquellos chiquitos que aún no tienen voz, pero que pueden llegar a tenerla dependiendo de nuestro coraje y determinación para avanzar. Que este sea el primer día y el primer paso de muchos más para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia. Muchas gracias. A continuación, les invitamos a visualizar un video preparado por SBET, que permitirá conocer el contexto de la violencia sexual en Guatemala y la importancia de la conformación de la Comisión contra la Violencia Sexual como un mecanismo para la lucha efectiva contra este delito. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y lugar de trabajo. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conceptualizado que la violencia sexual puede llegar a ser considerada como una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias, humillando física y emocionalmente a las víctimas, siendo esta una situación difícilmente superable por el paso del tiempo. Esta es una problemática que sucede diariamente en Guatemala y se comete a través de diferentes acciones delictivas que violentan los derechos humanos de las personas en nuestro país. En el año 2023, el Ministerio Público reportó 10.159 denuncias en materia de delitos de violencia sexual a nivel nacional, identificándose 13.071 personas víctimas, siendo las mujeres, principalmente de 13 a 17 años de edad, las más afectadas por estos delitos de carácter sexual. En seguimiento a estos casos, el organismo judicial emitió 895 sentencias condenatorias. Además, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el RENAV registraron más de 2.000 casos de niñas y adolescentes menores de 14 años embarazadas en el 2023. Los departamentos donde se presentaron más casos fueron Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Guatemala y San Marcos. Las estadísticas son alarmantes, sobre todo si se analiza el perfil de los agresores, que generalmente son personas conocidas o familiares de las víctimas. Las consecuencias de los actos de violencia sexual provocados en las víctimas son graves, ya que existen implicaciones físicas, emocionales, cognitivas y sociales en las víctimas de cualquiera de los delitos de violencia sexual. En respuesta a este fenómeno, las instituciones del Estado de Guatemala, con el apoyo de organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales y de cooperación, han trabajado desde diferentes espacios de coordinación técnica para el abordaje integral de la violencia sexual, la protección y atención de las víctimas. Los avances significativos han evidenciado la necesidad de posicionar esta problemática dentro de la agenda de Estado, alcanzar el compromiso y apoyo de las autoridades de gobierno, que contribuyan al fortalecimiento de la respuesta nacional, impulsando estrategias y mecanismos eficientes y eficaces para la prevención, el acceso a la justicia, la persecución y sanción del delito.
Es por ello que, la SBET, con el compromiso y apoyo de la Vicepresidencia de la República, en cumplimiento del artículo 6 del Decreto número 9/2009, que requiere la creación o reconocimiento de comisiones necesarias para velar y dar cumplimiento a los planes y políticas relacionados con la violencia sexual, emite el acuerdo secretarial de la SBET con la finalidad de crear la Comisión Interinstitucional contra la Violencia Sexual, CIVS. La CIVS busca generar el efectivo funcionamiento y cooperación de las instancias involucradas, desde la ordenanza de alto nivel, que facilite el cumplimiento de las acciones conjuntas y la articulación interinstitucional, a nivel nacional, departamental y comunitario. La conformación de la Comisión contra la Violencia Sexual responde al mandato dado a la SBET establecido en el Decreto 9/2009. Al interés de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, de un espacio que articule la toma de decisiones con la operativización de acciones para abordar el delito de la violencia sexual, que permitirá elevar el nivel de toma de decisiones para avanzar en las acciones en materia de violencia sexual. A continuación, invitamos a la licenciada Génesis Urbina, directora contra la violencia sexual de SBET, quien nos explicará sobre la naturaleza de la comisión. Buenos días a todas las autoridades que se encuentran presentes y acá representadas, a todos los actores de sociedad civil y representantes de cooperación, a la mesa principal integrada por la señora vicepresidenta, señora secretaria, subsecretaria y representante del embajador de Estados Unidos en Guatemala. Todos sean bienvenidos. La conformación de la CIVS, tal y como se ha indicado en el video que anteriormente se presenta, así como con las palabras que han sido dadas por las autoridades. En primer lugar, quisiera contextualizarles, ya se hizo dentro de la presentación, pero que dentro de los delitos que se cometen dentro del ámbito de la violencia sexual, tenemos dos con mayor incidencia. Estos delitos se encuentran tipificados en el Código Penal de Guatemala, sin embargo, se incorporan por reformas que nacen a la vida jurídica en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto número 9/2009. En ese sentido, estos dos delitos que están tipificados en el artículo 173, refiriéndonos a la violación, y el 173 bis del Código Penal que refiere a la agresión sexual, son los delitos que dentro de la experiencia nos hemos dado cuenta que tienen mayor incidencia. De conformidad con la información que se tiene del organismo judicial, para el año pasado, 2023, se habían emitido aproximadamente 895 sentencias condenatorias. Eso en concordancia con la información que se tiene del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Registro Nacional de las Personas, refiere también que hay aproximadamente más de 2.000 niñas y adolescentes embarazadas que están dentro del rango menor a los 14 años, que de conformidad con la ley siempre se va a considerar como una violación. En ese sentido, dentro de la presentación que se hace de unos departamentos o algunos departamentos donde hay mayor incidencia, no significa que en los demás no los hayan. La información que se tiene es que Quiché, Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango, Guatemala y San Marcos son departamentos donde los índices de comisión de delitos en contra de lo que son dentro del campo de la violencia sexual tienen mayor incidencia. Anteriormente a la creación de la CIVS, muchas de las personas que están acá representando entidades, muchas de las entidades ya trabajamos de manera coordinada para realizar algunas acciones. Para mencionarles algunas, pues tenemos una mesa relacionada con la red de paternidad y maternidad responsable, tenemos la mesa técnica para el abordaje de embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años, se tiene la participación de SBET en la mesa temática para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas del Gabinete Específico de Desarrollo Social, mesa también del Gabinete Específico del Planea para poder contextualizar algunas de las que aparecen en las que ya se han hecho algunos esfuerzos coordinados. En ese sentido, dentro de su mandato legal, SBET es la entidad responsable de velar y dar cumplimiento a las normas que se encuentran reguladas en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Y dentro de este marco, debe también dar y velar por el cumplimiento de las políticas, planes y acciones relacionados con la materia de violencia sexual, teniendo como facultad poder crear y reconocer comisiones integradas por instituciones del Estado y de sociedad civil.
Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento a su mandato, se da la creación de la CIPS, que es una comisión permanente. Esta comisión permanente, que funcionará a nivel nacional, lo que busca es que se puedan reunir esfuerzos y capacidades que ya se vienen realizando, pero poder fortalecerlos para que se pueda impulsar una estrategia de coordinación y cooperación entre las distintas entidades de gobierno. En ese sentido, también se considera fundamental la participación de entidades de cooperación nacional e internacional y la participación voluntaria de otras entidades, no solamente del Estado, sino también privadas, que se sumen para prevenir y combatir la violencia sexual, con base a los principios básicos del respeto, la celeridad y la interseccionalidad. La forma en la que se pretende que funcione CIPS, y es como se tiene conceptualizado, es que la Rectoría, tal y como indica en el cuadro de arriba, va a partir de la coordinación de la señora vicepresidenta. En ese sentido, a través de SBET, se van a coordinar acciones entre dos niveles por los cuales se va a integrar la comisión. El primero es un nivel que está integrado por las máximas autoridades de las entidades que se encuentran establecidas en el acuerdo secretarial que da vida jurídica a la creación de esta comisión. Para poderles mencionar las autoridades que se encuentran en el nivel 1, que sería el de las máximas autoridades, sería MINGOV, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MINEDUC, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría Presidencial de la Mujer, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Procuraduría General de la Nación, Defensoría de la Mujer Indígena, Registro Nacional de las Personas, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Víctima, CONJUVE, Consejo Nacional de Adopciones y CONADI, que dentro de su competencia y funciones, pues en el ámbito de su mandato van a realizar las acciones coordinadas a nivel de autoridades. Sin embargo, acá pues se podrán incorporar de conformidad con el giro de la comisión algunas otras instituciones de conformidad con el giro que vaya tomando y en relación a la materia que se disponga. En un segundo nivel de estas autoridades que se encuentran representadas, se va a crear subcomisiones. Estas subcomisiones van a estar integradas por el personal técnico de estas instituciones a las que he hecho alusión. Se van a crear 3 subcomisiones. Las 3 subcomisiones son la subcomisión de prevención, la subcomisión de atención integral y la subcomisión de justicia y reparación. Todas las acciones que se puedan ir concertando dentro de estas mesas técnicas que se van a construir y que se van a desarrollar, van a dar lugar a que puedan tomarse decisiones para el abordaje encaminado al combate de la violencia sexual. Estas 2 instancias se van a coordinar técnicamente por parte de SBET con la Dirección contra la Violencia Sexual. ¿Cuál es el objeto de la CIPS? En primer lugar, como ya se ha venido mencionando, ser una comisión interinstitucional e intersectorial en materia de violencia sexual. Garantizar la aplicación de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en materia de violencia sexual. Y ser un mecanismo de verificación y seguimiento de iniciativas, planes y acciones y o políticas para el combate de la violencia sexual. Las principales atribuciones serán elaborar y aprobar planes de acción de trabajo y monitoreo, coadyuvar en materia de políticas públicas vinculadas con la violencia sexual en Guatemala, impulsar y fortalecer campañas y o acciones especializadas, proponer e implementar mecanismos de articulación y coordinación, promover la capacitación permanente, impulsar mecanismos para el registro estadístico, promover estudios, análisis y recomendaciones, discutir, monitorear y evaluar los planes, políticas y acciones institucionales, garantizar la prestación de servicios integrales y diferenciados de atención a las víctimas en materia de violencia sexual, elaborar informes de estado sobre la violencia sexual y otras inherentes relacionadas con el objeto. Si bien es cierto, a partir del día de hoy se da la creación y el lanzamiento como SBET, se tienen ya configurados algunos siguientes pasos dentro de los cuales podríamos señalar de manera muy general el establecer los lineamientos específicos de cómo va a funcionar la comisión, conformar las subcomisiones a las que se hizo alusión y que constan dentro del acuerdo por el que se crea, integrar las mesas de trabajo y establecer en conjunto con los integrantes de la CIPS un plan estratégico y un plan operativo. Muchas gracias.
Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.